En las sombras de los cuentos de hadas, donde la luz apenas se atreve a penetrar, reside una figura de una crueldad tan refinada que su nombre se susurra con un escalofrío. No es una hechicera con poderes arcanos, ni una bestia de colmillos afilados. Su arma es más sutil, más íntima, y por ello, mucho más aterradora. Su nombre es Lady Tremaine. La historia que todos conocemos es solo la superficie, un reflejo distorsionado en un espejo roto. Para entender la oscuridad que anidaba en su corazón, debemos viajar al pasado, a una época anterior a Cenicienta, a un tiempo en que Lady Tremaine era simplemente una joven viuda con 2 hijas y un futuro incierto. Su primer matrimonio, aunque breve, le había enseñado una lección brutal sobre la fragilidad de la felicidad y la importancia del estatus. La pérdida de su primer esposo no solo le dejó un vacío en el corazón, sino también un pánico profundo a la pobreza y a la insignificancia social. Fue entonces cuando conoció al padre de Cenicienta, un hombre bueno y adinerado, viudo también, con una hija dulce llamada Ella. Para Lady Tremaine, este matrimonio no fue una unión de amor, sino un contrato de supervivencia, una escalera para ascender de nuevo en la sociedad. Ella vio en él la seguridad que anhelaba, y, en su hija, una rivalidad incipiente. No odiaba a la niña al principio, pero su mera existencia, su belleza y su bondad eran un recordatorio constante de la primera esposa de su nuevo marido, una mujer a la que él, claramente, había amado profundamente. El nombre Tremaine, en sí mismo, de origen francés, evoca imágenes de una gran casa o una ciudad. Es irónico, porque ella aspiraba a presidir una gran casa, pero terminaría convirtiendo la suya en una prisión. La tragedia golpeó de nuevo cuando su segundo esposo falleció inesperadamente. Fue en este momento cuando el miedo de Lady Tremaine se transformó en una crueldad helada. Sola, con 3 hijas y sin el respaldo de un hombre, su resentimiento hacia Cenicienta, la hija amada de su difunto esposo, se desbordó. Cenicienta no solo heredó la bondad de su padre, sino también su casa y su fortuna. A ojos de Lady Tremaine, esto era una injusticia intolerable. ¿Por qué esta niña debía tenerlo todo, mientras sus propias hijas, Drizella y Anastasia, luchaban por encontrar su lugar? Su crueldad no nació de la pura maldad, sino de un amor torcido y desesperado por sus propias hijas, y un terror paralizante a que fueran olvidadas por el mundo. Así, degradó a Cenicienta, convirtiéndola en una sirvienta en su propia casa. Despojarla de su nombre y llamarla Cenicienta fue el primer acto de una guerra psicológica calculada, un recordatorio diario de su supuesto lugar entre las cenizas. La dinámica con sus hijas era compleja. Drizella y Anastasia no eran inherentemente malvadas, sino productos de la amargura de su madre. Crecieron en una casa donde el afecto era condicional, donde se les enseñaba a ver la amabilidad como una debilidad y a Cenicienta como el obstáculo para su propia felicidad. Lady Tremaine las moldeó a su imagen y semejanza, pero sin su astucia. Eran torpes, ruidosas y carecían de la gracia que su madre, a pesar de todo, poseía. Ella las amaba, sí, pero su amor era asfixiante, una presión constante para que triunfaran donde ella había fracasado. Veía en ellas un reflejo de sus propias inseguridades. El verdadero genio de su maldad residía en su control psicológico. Lady Tremaine rara vez levantaba la voz. Su poder emanaba de una mirada fría, de una palabra cortante, del silencio ensordecedor que seguía a una orden. La actriz de voz original en inglés, Eleanor Audley, quien también dio voz a Maléfica, entendió esto a la perfección. Su interpretación fue magistral, dotando a Tremaine de una frialdad aristocrática y una autoridad que no necesitaba gritos para imponerse. Era la calma antes de una tormenta devastadora. El clímax de su crueldad no fue negarle a Cenicienta el derecho a ir al baile. Fue el momento posterior. Fue ver a Cenicienta, transformada y radiante con el vestido de su propia madre, un vestigio de un pasado feliz que Lady Tremaine quería erradicar. Con una simple y venenosa observación sobre las cuentas, desató la furia reprimida de sus hijas. No movió un dedo. Simplemente plantó la semilla de la destrucción y observó con una satisfacción escalofriante cómo Drizella y Anastasia, sus torpes instrumentos de odio, destrozaban el vestido y los sueños de Cenicienta. En ese instante, no solo rompió un vestido,
sino el espíritu de la joven. Ese era su verdadero triunfo. Llega la noche del baile, y con ella, la noticia de que el príncipe busca a la misteriosa doncella del zapato de cristal. La esperanza, esa cosa terca que Lady Tremaine se había esforzado tanto en apagar, vuelve a florecer en el ático. Cenicienta, tarareando la melodía del baile, se delata. Y es aquí donde vemos la verdadera naturaleza de la villana. No hay gritos, no hay violencia física. Con una sonrisa helada, casi imperceptible, Lady Tremaine cierra la puerta del ático y gira la llave. Clic. El sonido metálico y definitivo es más devastador que cualquier golpe. Es la sentencia final. El encierro no solo físico, sino emocional. Es la aniquilación de la esperanza. En ese silencio, en la oscuridad del ático, Lady Tremaine demuestra que el monstruo más temible es aquel que se esconde tras una máscara de dignidad y control. Pero la historia nos enseña que la luz siempre encuentra una grieta por la que filtrarse. El zapato de cristal, símbolo de una verdad que no puede ser ocultada, se convierte en la perdición de Lady Tremaine. Su desesperado intento de hacerlo encajar en los pies de sus hijas es patético. Un último y torpe manotazo de una mujer que ve cómo su mundo de control se desmorona. Y cuando el zapato se rompe, el sonido del cristal hecho añicos es el eco de su propia ruina. Su derrota no es una batalla épica, sino un lento desvanecimiento hacia la irrelevancia, el destino que tanto había temido. Lady Tremaine nos recuerda que los monstruos no siempre llevan cuernos o lanzan hechizos. A veces son las personas que, consumidas por el miedo, los celos y la amargura, deciden apagar la luz de los demás para que su propia oscuridad parezca menos profunda. Su legado es una advertencia sombría sobre cómo el resentimiento puede envenenar un alma hasta convertirla en un páramo desolado. Si te fascinan las historias que se esconden detrás de los villanos más icónicos, no olvides suscribirte. Hay muchas más sombras que explorar en el mundo de los cuentos. Gracias por acompañarnos en este viaje a la oscuridad.